de hoy es transformaciones. ¡Ay, no estoy compartiendo de vuelta! Bueno, ahora voy a empezar a compartir, no importa. No lo voy a hacer de vuelta. Compartir, ahí está. Ahí se está compartiendo. Y entonces, la clase de hoy es transformaciones lineales, que ya lo dije 80 veces. Bueno, transformaciones lineales es lo siguiente. Dada una función, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algo de funciones? Acá tenían el dominio, que en general era, por ejemplo, vamos a pensar los reales, y el codominio, que siempre eran los reales. Y entonces ustedes establecían una función entre el dominio y el codominio. A cada X le correspondía un Y. Ustedes decían, Y es igual a f de X. Y esto sabíamos que todos los X del dominio tenían su correspondiente imagen en el codominio, primer cosa. Y segunda cosa, no podía pasar que a un elemento le correspondieran dos. Esto es para que fuera una función. Bueno, vamos a trabajar con este tipo de funciones, o sea, aquellas funciones que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno en la imagen, pero donde el dominio y el codominio van a ser espacios vectoriales. Voy a decir una función f definida en un dominio B y un codominio W. B y W, espacios vectoriales, primer cosa. Entonces lo mismo, para cada B le voy a hacer vector B del dominio, a través de la función le voy a hacer corresponder un único W. Eso no quiere decir que pueda haber dos B que lleguen al mismo, ¿no? Como en las funciones. Entonces vamos a decir que para cada B le va a corresponder un determinado W. Pero bueno, no cualquier función que yo pueda establecer entre espacios vectoriales. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, no, vamos a decir qué condiciones deben cumplir y después vamos a poner un ejemplo que no lo cumpla, para que lo entiendan. No cualquier función cuyo dominio sea un espacio vectorial y el codominio sea otro, es una transformación lineal, sino que deben cumplir, entonces, una función entre dos espacios vectoriales que cumple dos puntos. Primer cosa, si yo sumo dos vectores del dominio y los transformo, me tiene que dar lo mismo que la suma de sus respectivos transformados. Es decir, por ejemplo, si este fuera B1, su transformado es W1. No sé, si tengo un B2, su transformado W2. Entonces, si yo sumo estos dos, obtengo el B1 más B2, supónganse, que esté acá, digo, sí, obtengo el B1 más B2. Bueno, el transformado tiene que ser W1 más W2. O sea, el transformado de la suma tiene que dar la suma de los transformados. Y la otra cosa es que, bueno, esto es para todo B1 y B2 del dominio, por supuesto. Y la otra es para todo alfa del cuerpo sobre el cual están los espacios vectoriales, ambos tienen que estar sobre el mismo cuerpo. Ambos tienen que estar sobre el mismo cuerpo. Entonces, para todo alfa del cuerpo tiene que cumplirse que AF de alfa B1 sea igual a alfa por F de B1. Es decir, si yo acá tuviera alfa B1, su correspondiente debería de ser alfa W1. ¿Se entiende? Esa es la idea. Vamos a ver un ejemplo que no lo cumpla, ejemplo que no es transformación lineal.
Cuando ponga TL de ahora en adelante, va a ser transformación, para no escribir toda la palabra, transformación lineal. Bueno, ejemplo que no es transformación lineal. A ver, ¿qué puede ser? Una transformación. Le vamos a llamar en general T nosotros. Podríamos llamarle F, ¿eh? Muchas veces lo van a encontrar con F, pero me fijé que en la guía le llaman T, pero lo mismo. A ver, yo digo, una función que tenga como dominio los polinomios de grado menor o igual que 1 y como codominio, no sé, R3. Que diga que el transformado de A más BX, es decir, este es un polinomio, sea A cuadrado B A más B. No sé. ¿Se dan cuenta? Una función que se establece esto. Acá hay algo importantísimo que parece una estupidez, pero que se los voy a aclarar, y es que esta función no es un gráfico. Ustedes están pensando siempre en el que la función es esto, ¿no? Si esto es X, y estos son los Y, que son f de X, no se encuentran en un gráfico, pero es cada uno de estos puntos. Esto no es, uno dice, esta es F. Bueno, no, este es el gráfico de F. Este punto es el punto X0, coma, supongan, ¿no?, que esto sea X0, coma F de X0. Es decir, la función no es este conjunto de puntos. La función es una fórmula, ¿no? Es una expresión. Esta es la representación gráfica de la función. Bueno, no piensen que siempre yo puedo encontrar la representación gráfica de la función. Los que hicieron análisis 2 saben que si yo tengo como dominio R4, entonces no puedo, por ejemplo. Bueno, acá lo mismo, no pretendan encontrar una representación gráfica, no van a poder en esta que estoy poniendo. Por supuesto que no, porque ¿qué es? El transformado de este polinomio me da nada que ver. Entonces, no traten de pensar a las funciones, no es F, es el gráfico de F. Porque me parece que uno de los problemas, me fui dando cuenta con el tiempo, uno de los problemas para empezar a entender una transformación lineal es que ustedes dicen, ay, ¿cómo voy a hacer una función entre los polinomios como dominio? Porque ustedes están pensando que los polinomios de por sí ya son una función. Bueno, pero acá lo tomamos como un vector. Por ejemplo, digo, esto son los polinomios de grado menor o igual que 1. Y acá tengo R3. Y entonces establezco una función entre ellos dos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, al polinomio 2 más X, ¿qué le corresponde aquí? A ver, díganme, ¿qué les corresponde? ¿Nadie se anima a decirme qué le corresponde? 4, 1, 4, 1, 3. Muy bien. Al polinomio 3 menos X. No, que no sé por qué lo estoy poniendo entre paréntesis, ¿no? Es un polinomio, es un elemento. Al 3 menos X, ¿qué le corresponde? ¿Quién se anima? 9 menos 1, 2. Muy bien. 9 menos 1, 2. Bueno, si yo sumo estos dos, me va a dar el 5 justo. Vamos a poner acá un más 2X para que no me... Si no, se me va, no importa. Es una pavada, pero... Entonces acá me va a quedar 4, 2, 4, ¿no? Bueno, si yo sumo estos dos, ¿qué me va a quedar? 3 más 2, 5 más X, ¿no? ¿Es la suma de este más este? ¿Están de acuerdo? 2 más 3, 5, 2X menos X, bueno. Y a 5 más X, ¿qué le corresponde? Con la fórmula, ¿no?
el 25, 5, ¿no? 25, no, 25, 1, no entra nada acá, ¿no? Lo voy a escribir más chiquito lo otro. Este habíamos dicho que era el 4, 2, 4. Y entonces a este le está correspondiendo, como su elemento independiente es 5, tengo que poner 5 al cuadrado, que es 25. Acá la segunda componente es 1 y la tercera 6. Bueno, fíjense que este no es 4, 2, 4 más 9 menos 1, 2, ¿no? Que esto sería 13, 1, 6. Bueno, me dio 25, 1, 6. Es decir, acá no se está cumpliendo, digamos, F o T, perdón, le llamé T. Estamos viendo que T de B1 más B2 me está dando distinto a T de B1 más T de B2. ¿Se entiende? Entonces no es transformación lineal. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplo, pero de la guía. A ver dónde tengo la guía. Ah, igual la vamos a buscar ahí. Que es el 2.1. Vamos a buscar la guía, ¿eh? Esperen un segundito. Facultad de Ingeniería. Ah, no, esto no. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo, la tengo que buscar. Vamos a buscar la guía y vamos a resolver el 2.1, que va a ser parecido al 2.2. 2.1. No, este es en el 1. La guía del 2 está la primera y la segunda. Van como acumulando las guías. El 2.1b voy a hacer. A ver cómo era. Shift, Windows, S. Pero también voy a copiar el 2.2. Espera, no. Voy a tirar. Vamos de vuelta. Porque quiero copiar el 2.2 porque así después no vuelvo. Shift, Control, Shift, Windows, S. Vamos a el 2.1 y todo el 2.2. Me estuve fijando que en el video no se ven muy bien cuando pego. Pierde mucha definición, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a ver qué me dice esto. Me dice, verificar que las siguientes aplicaciones o funciones son transformaciones lineales. Vamos a hacer, no sé, cualquiera, pero vamos a hacer esta. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo acá la guía, la voy a copiar de acá. Así no subo, pero... la 2.1. El 2.1b. La transformación le llamaban T2 y la definen desde el espacio vectorial dominio R3 en el espacio vectorial codominio R2. Y tal que para la transformación, para cada vector, lo escriben así a los vectores con corchete, x1, x2, x3, es decir, el transformado de cada vector del dominio es un vector en el codominio que es menos 3x2 más 2x3, la primer componente, y la segunda es 3x1 menos x3. Bueno, entonces acá demostrar que T2 es una transformación lineal. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es demostrar las dos cositas, ¿no? Porque yo ya veo
que a cada elemento del dominio le está correspondiendo un único elemento del codominio. Eso no quiere decir que haya dos en el dominio que vayan al mismo, pero si yo defino cuál es x1, cuál es x2 y cuál es x3, los defino, voy a tener un único vector de R2. No voy a tener dos posibilidades para algún vector del dominio, o sea que ya sé que es una función o una aplicación. Entonces ahora voy a demostrar que se cumple que para todo, vamos a decir B, x1, x2, x3 de R3 y U, no sé, y 1, y 2, y 3 de R3, entonces para todo B y para todo U, voy a demostrar que T de B más U es igual a T de B más T de U, y que para todo alfa de los reales, porque acá ya sé que el cuerpo es real, T de alfa B es igual a alfa por T de B. Tengo que demostrar esto. Miren cómo voy a hacer, que es la parte del ejercicio 2.2. Miren eso. Dice, usando que toda transformación de K a la N en K a la M, es decir, Rn en Rm, ¿no? Rm, o al revés, perdón, Rn en Rm, o complejo en complejo, se va a poder escribir de la siguiente manera. Yo voy a hacer, porque después fíjense, dice, concluir que todas las transformaciones son de la forma T de X A por X, donde A es esta determinada matriz. Entonces, como yo en particular tengo una transformación que va de K3 en K2, R3 en R2, entonces lo voy a hacer ya directamente diciendo que T de X, A por X. Este A sub T, olvídenlo, quiere decir que es el nombre porque es A. T de X, A por X. Voy a querer escribir esta transformación como T de X, A por X. Y fíjense, ¿no? Me dicen que T de X1, X2, X3, acá lo ponen con corchete, a los vectores columnas en vez de con paréntesis lo pone con corchetes, ¿no? Este es el vector B, entonces T de B es, miren cómo lo voy a escribir a este. Voy a poner como los coeficientes, en una matriz, los coeficientes de x1, x2, x3, donde los coeficientes del primer componente es la primer fila, y los coeficientes de la segunda componente es la segunda fila. Lo voy a poner y lo vamos a ir como verificando, porque luego lo voy a multiplicar por el vector x1, x2, x3. Entonces esto me va a quedar 0, la otra era 0, menos 3, 2. Y la otra fila es 3, ahora se los muestro, 3, 0, menos 1. Si a esto lo multiplico por x1, x2, x3, y hago las cuentas, fíjense, ay, justo no entra, pero, ¿no? Si yo hago las cuentas acá, esto, vuelvo a lo anterior, 0 por x1, menos 3 por x2, más 2 por x3, y acá, 3 por x1, menos x3. ¿Se entiende? En vez de escribirlo de esta manera, lo escribimos de esta. Y a esto le llamo matriz A. Entonces me queda que T de cualquier X es A por ese X. Esto es para todas las transformaciones, vamos a ponerlo bien, para todas las transformaciones lineales, tales que T va de Kn en Km. Y entonces fíjense que esta matriz A me quedó
de 2 filas y 3 columnas. 2 es la dimensión del codominio. Acá es de M, a ver, M por N, porque nosotros lo vamos a poner así. Yo no sé cómo lo pusieron esto. Sí, vamos a decir M por N. ¿Qué orden le pusieron? KN en KM. Bueno, no importa. Yo le voy a poner M por N. A ver cómo. Ah, está bien. M, KM por en KN. No, perdona. KN en KM. Fíjense, ahora lo veo, ¿eh? Porque entonces esta matriz es M, que es la dimensión del codominio, ¿por qué? Porque yo tengo tantas componentes como dimensión tiene el vector imagen, ¿no? Entonces tengo 2 filas, porque tenía 2 componentes, tuve que escribir 2 filas. Y en cambio, esto de acá es la dimensión del dominio. Entonces, en la nuestra, ¿no? En esta. Pero si yo quiero una transformación de Kn en Km, la matriz A, puedo decir que T de X es A por X, y A pertenece a K, a la tantas filas como el codominio y tantas filas como el dominio. Esto es lo que les dice el ejercicio 2.2, que todas las transformaciones lineales de RM, de Rn en Rm, no importa cómo se llamen, siempre se pueden escribir como T de X A por X. Entonces yo lo que voy a hacer es demostrar que todas las que se puedan escribir de esta manera, ojo, porque si yo tuviera uno, vamos a poner, ojo, miren si yo tuviera una T de R3, no sé, en R3 o en R2, cualquier cosa, tal que T de X1, X2, X3 fuera igual a X1 más X2 menos 1. Y acá X3 más, no sé, más X2, no importa. Acá cuidado con el orden, vamos a ponerlo bien para que las filas. Acá sonamos, fíjense que acá esto yo no lo puedo escribir como 1, 1, 0 y 0, 1, 1 por X1, X2, X3. No puedo porque está este que está acá que no me aparece en este formato. Sería esto más el menos 1, 0. O sea que me estaría poniendo A por X más algo, no sé. Bueno, yo esto no me sirve. No es una transformación lineal, porque fíjense, si yo dijera T de X1 es A por X1 más F. Y T de X, vamos a llamarle T de B1. T de B1, porque le llamé X1 a las componentes de B, ¿no? Esto sería A por B1, ¿no? A por B1 más F. Y T de B2 sería A por B2 más F, ¿no? Imagínense que yo diga T de I1, I2, I3. Sería I1 más I2 menos 1, I2 más I3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría esto. Pero entonces cuando haga T de B1 más B2, me queda A por B1 más F, más A por B2 más F.
que es lo mismo que decir A por B1 más B2, A por B1 más B2, más 2 Fs. Y la transformación lineal no era para 2 Fs, era para una F, ¿no? Yo sé que T de B me está quedando que T de X es A por X más F. Y acá me quedó que T de B1 más B2 es AB1 más B2 más 2F. Quiere decir que T de B1 más B2 no es... no, esperen, vamos a decir, me hice mal, ¿eh? T de B1 más T de B2, lo que hice es sumar T de B1 más T de B2, ¿no? Sumé esto más esto. Y digo que me está quedando distinto a lo que yo hubiera querido, que es A por B1 más B2 más F, que es efectivamente T de B1 más B2. ¿Se entiende? Porque los confundí, ¿eh? Me confundí. Si yo tenía T de B1 y T de B2, cuando sumaba T de B1 más T de B2 me quedaba esto, que es distinto a lo que yo hubiera querido que me quede. Es decir, si yo tenía acá algún independiente, yo podía escribir como A por X más algo, y eso no era transformación lineal. Entonces, para que sea transformación lineal, no tiene que haber términos independientes, no puede haber otra cosa acá, un más 1, o un más 3, o acá abajo. ¿Se entendió? ¿No los confundí? Ay. ¿Lo entendieron? Dice, si tenés como dominio R3 ya no podés graficar, sí. ¿Está? ¿No los confundí con lo que hice? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ya que sé que a todas las transformaciones que son de R3 en R2, que puedan ser escritas de esta manera, voy a ver que esto, cuando es de esta manera, sin el F, voy a poder decir que siempre es transformación lineal. Entonces, sea, voy a decir T, que va de K, Kn, en Km, tal que a la T de X la puedo escribir como A por X, donde A pertenece acá a la M por N, sea esta T, demuestro que es transformación lineal. Entonces, con eso ya me queda demostrado el ejercicio que me pidieron, el ejercicio este, porque a la T de B lo pude escribir como A por B, a T de X lo pude escribir como A por X, y entonces para todas este tipo de transformaciones lineales, T de X, A por X, voy a demostrar que si se puede escribir de esta forma, y no me está sobrando nada, es una transformación lineal. Bueno, vamos a directamente, voy a decir, sea B1 perteneciente acá a la N, entonces T de B1 es A por B1. Y B2, lo mismo que había hecho antes, de K a la N, entonces T de B2 es A por B2. Y entonces digo, T de B1 más B2 es, sigo la fórmula, ¿no? A por B1 más B2. Y esto puedo decir que es igual a A por B1 más A por B2. Que esto es T de B1 más T de B2. Muy bien. Primer cosa demostrada. Y la otra digo, a ver, T de alfa, y digo, para todo alfa, perteneciente acá. T de alfa B1 será A por alfa B1, ¿no? El vector este, la fórmula que tengo que aplicar es esta. Pero alfa la puedo pasar adelante, porque esto es matriz por matriz columna, pero este es un escalar. Entonces puede pasar para adelante. Esto puedo decir que es alfa por A por B1.
y bueno, me queda alfa por T de B1. Quiere decir que efectivamente se cumplieron las dos condiciones que necesitaba, entonces T es una transformación lineal. Entonces en los ejercicios, que son los 2, 1, a todos los piensan de esta manera. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el 2, 1. Me decía, T1 le llama. DR3 en R. Vamos a poner el T3, que me gusta más porque es más. El 2, 1, C. DR3 en R3, tal que T le llama T sub 3, es el nombre que le llama a la transformación. De X1, X2, X3, va a ser un vector también de R3, no sé por qué lo escribo tan grandote, pero la primer componente es menos 3x2 más 2x3. La segunda componente es 3x1 menos x3. Y la tercer componente es menos 2x1 más x2. Entonces, a este, ay, se me fue, lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a decir T3 de cualquier vector x1, x2, x3, lo puedo escribir como la matriz 0, menos 3, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, 1, 0, por x1, x2, x3. Lo ponen entre corchetes, ¿no? ¿Están de acuerdo que es lo mismo? Esta expresión es sinónimo de esta otra, son iguales estas dos expresiones. Es decir, puedo decir que T3 de cualquier vector B es esta matriz que le llamo A por B. Entonces, T3 es transformación lineal. Punto, no tengo que demostrar más nada. Si yo puedo expresar a la transformación lineal a través del producto de A por B, ya está. Porque yo ya demostré que cualquiera sea A y cualquiera sea X, entonces es transformación lineal. Siempre y cuando sea de este tipo y no de este. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bueno, ¿sí o no? Sí, Rubio. Profe, yo me perdí un poquito. ¿En dónde te Cuando perdiste? tenés arriba, cuando tenías el término lineal, o sea, no es transformación lineal porque no cumple con A por X, T de X igual a por Exactamente. Vos X. fíjate que me queda que T, a ver, lo voy a poner con T de B1 más B2 no es igual a T de B1 más B2. O sea, T de B1 más T de B2 no es igual a T de B1 más B2. ¿Cómo sería T de B1 más B2? A por B1 más B2 más F. Y no me quedó eso, me quedó A por Claro, B1 más B2 más 2 Fs. claro. Sí, pero ¿Entendés? si no lo pensaras con una matriz, tampoco, o sea, tampoco te daría que es transformación lineal, eso también, Bueno, es que en realidad yo lo pienso con la matriz porque me resulta más fácil, pero es exactamente lo claro. mismo, porque esta Mm, expresión es lo mismo que esa. Entonces, claro, sí, sí, pensándolo como sea, esto es para que sepan siempre que si tienen términos independientes no sirve. ¿Se entiende? claro, sí, sí. ¿Estamos? Y tampoco tienen que tener cosas al cuadrado. Si yo acá hubiera dicho, no sé, 2x2 al cuadrado. ¿Dónde pongo el cuadrado acá? Tendría que poner que acá un x2 cuadrado, pero el vector no tiene el cuadrado, el vector es x1, x2, x3, y acá yo tendría que tener x1, x2, x3. Entonces tiene que Claro. ser esta expresión
que no le queda otra que ser una expresión de este tipo, una combinación lineal, o sea, así, con escalares de los componentes y que no tenga términos independientes. ¿Se entendió? Por eso fíjense que los tres, a ver, vuelvo, los tres que me dieron, no sé si ustedes lo están viendo acá, son de esa manera. Este tiene una sola fila porque tiene un solo componente, el primer vector. Este 1, si yo tuviera que escribir acá la matriz A, esto sería T1 del x1, x2, x3, igual a una matriz que es 0, menos 3, 2, por x1, x2, x3. Y esto es la matriz A, ¿no? Que pertenece a R de 1 por 3. ¿Se entendió? Y así los tres que tienen. Entonces, Profe, sí, ¿podría volver al primer ejemplo que explicó que por qué no era una transformación lineal? al rojo. No, al que estaba anterior del 2-1. El primero. Ah, el primero, así que puse cualquier cosita. Esperá que te lo muestro acá. Gracias. Fíjate que tenía este componente al cuadrado. Yo hice el transformado. A este le llamé, a B1, era el polinomio, bueno, tal que, esperen, para ponerlo bien, porque si no, B1 es un polinomio, tal que B1 de X es 2 más 2X. Y B2 es otro polinomio, tal que B2 de X es 3 menos X. Entonces el polinomio B1 más B2 es tal que B1 más B2 de X, el polinomio suma de estos dos, es el 5 más X. ¿Está bien? Y lo que mostré acá es que el T de B1 más B2, o sea, el T de 5 más X, esto es T aplicándoselo a 5 más X, que me dio 25,16. ¿Por qué? Porque me dijeron que la primera columna sea el elemento independiente al cuadrado, el primer elemento en el vector columna de la imagen, que la primer componente sea el término independiente al cuadrado, entonces me dio 25. Que la segunda componente sea el término lineal, me dio 1. Y que la tercer componente sea la suma del lineal más independiente, me dio 6. Esto, este de acá, este es T de B1 más B2. Este. Y este es T de B1 y este es T de B2, ¿no? Porque este se llamaba B2, 3 menos X, y este se llamaba B1. El transformado de B2 me queda 9 menos 1, 2. El transformado de B1 me queda 4, 2, 4. Entonces ahora sumé T de B1 más T de B2 y me dio esto. Este vector no es T de B1 más B2. ¿Lo entendiste? Claro, sí, entendí, gracias. De nada. Tuki, sigamos. Y una pregunta, cuando vos pones T de corchetes X1, ¿el corchete está de más o se lo usa también? ¿O? No, mira, a ver si eso es algo que, bueno, si no lo ponen no pasa nada, pero digamos, vos decís Ah, ok. T paréntesis B, ¿no? Y si el Sí. vector B es este, entonces tenés que decir T paréntesis de X1, X2, X3. Este es el B. Por eso que hay dos paréntesis. ¿Se entiende? Las Claro, sí. paréntesis de afuera son que me dicen, ponga adentro el vector del dominio. Bueno, el vector del dominio tiene sus propios paréntesis. Si yo pusiera que B es un polinomio P, entonces
sería T de P directamente. Ahí no pongo 2. ¿Entendiste? Ok, sí. Muy bien, vamos a borrar porque si no nadie va a entender cuando miren el apunte. Después este apunte lo voy a prolijar un poco antes de subirlo porque si no se va a confundir. Bueno, muy bien. Vamos a poner 2 propiedades muy importantes porque les van a servir. Propiedades. La primera propiedad es que siempre, sea T, vamos a decir T, de B en W, tal que T es una transformación lineal. Y entonces digo, siempre el transformado del nulo del dominio me tiene que dar el nulo del codominio. Si esto no pasase, entonces no es transformación lineal. Fíjense, voy a hacer la demostración, es muy tontita, la demostración de esto. Yo voy a decir que el 0b es el número 0 por cualquier vector b, de cualquier vector del dominio, ¿no? Porque yo sé que el número 0, cualquier vector de b. Yo sé que el número 0 por cualquier vector me da el nulo. Y entonces, si t es transformación lineal, t de 0b, que es lo mismo que t de 0 por b, tiene que darme 0 por t de b. Pero este t de b, pertenece a w, ¿no? Al codominio. Pero 0 por cualquier vector del codominio, me queda 0, el nulo del codominio. 0 por cualquier vector de w, me queda el nulo de w. Quiere decir que si t es transformación lineal, el t del 0b tiene que ser el 0w. De aquí podemos sacar siempre, de aquí vemos que si t del 0b no es el 0w, entonces t no es transformación lineal, digamos. Esto viene muy cómodo, porque es una manera de asegurarse cuando no es. Fíjense, vuelvo, perdón, al rojo. Si yo hubiera hecho t del 000, ¿qué me hubiera quedado? Menos 1, 0. Es decir, acá no se está cumpliendo que t del no, ¿no? Si yo hago, vamos a ponerlo Claro, abajo, sale de una ahí. sale Te das cuenta. inmediatamente. Ejemplo, en el t que era de R3 en R2, tal que t de x1, x2, x3 era 2x2, pongo otro ejemplo, menos 1, y acá x1 más x2 más x3. Cuando haga t del 0, 0, 0, me queda el menos 1, 0. Entonces t no es transformación lineal. O sea, esta propiedad es súper importante porque si ya no se cumple, listo, no es y se terminó. ¿No? Porque no se estaría cumpliendo esta propiedad, que tiene que cumplirse. Porque yo pienso al 0 como 0 por algún vector, 8, 1, 3. T del 0 por 8, 1, 3 me tiene que dar el 0, 0, y acá me está dando otra cosa. Entonces no se está cumpliendo. ¿Estamos? Bueno, esa propiedad es importante. Y otra es muy obvia, pero la ponemos, que el transformado de la suma, vamos a ponerlo así, sumatoria para i desde 1 hasta r, de alfa i por bi, ¿qué quiere decir esto? Alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más alfa 3 por b3, esto va a ser igual a la sumatoria para i desde 1 hasta r por alfa i por t de b sub i. Esto está queriendo decir que t de alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más
alfa R BR es igual a alfa 1 por T de B1 más alfa 2 por T de B2 más alfa R por T de BR. Esta es una obviedad casi, porque nosotros sabemos que el transformado de la suma es la suma de los transformados, y que el transformado de escalar por vector, el escalar sale para adelante, entonces hice todo junto. El escalar lo saqué para adelante, me quedó transformado del vector, pero luego lo sumé, el transformado de alfa 1 T de B1 más alfa 2 T de B2, lo puse como transformado del primero más transformado del segundo. ¿Está bien? O sea, no tiene mucho para decir. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, Sí, bien, profe. muy bien. Sí. Entonces, sigamos. Ahora vamos a definir lo que es el núcleo de una transformación. Es una consulta. Sí. La transformación lineal siempre es todo el espacio, puede ser un subconjunto también. Puede ser un subconjunto. Por ejemplo, antes de esto entonces, por ejemplo, si yo dijera, sea S, no sé, vectores B, o vectores, vamos a ponerlo, vectores P, pertenecientes a R2 de X, o sea, polinomios, tales que P en 0 es 0, no sé, digo cualquier cosa. Entonces yo puedo encontrar una transformación lineal de S en R3, tal que T de P sea, fíjense que estos S van a tener la forma, como P en 0 es 0, van a ser de la forma BX más CX cuadrado, o sea, el A va a ser siempre 0, entonces voy a decir, va a tener solamente 2 como componentes, grados de libertad, entonces estos P van a tener este formato, ¿no? Ver que P, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo así, en vez de poner acá, vamos a decir TD, en vez de poner esto, ya ¿quién es el vector P? T de BX más CX cuadrado, porque los vectores que estén en el dominio son los que tienen esta forma, no sé, son B más C, C menos B, digo cualquier cosa. Entonces acá yo tengo que esto podrá ser todo R3, pero el dominio es este. La transformación se establece desde S hasta, esto podrá ser, perdón, todo R2 de X, ¿no? Todos los polinomios de grado menor o igual que X, pero acá tengo, por ejemplo, el 2X más 5X cuadrado, qué sé yo. Y entonces a este le llega, ¿qué le llegará? 7, 5 menos 2. ¿Se entiende? Pero entonces el dominio es solo esto. Claro, lo mismo podría pasar para el codominio, entonces. Bueno, no, porque ahora ¿No? vamos a dominio, es solo este. Porque acá, vos fijate que no tiene por qué todos los del codominio, ¿no? Como cualquier función, el dominio, todos los elementos del dominio tienen que tener su correspondiente imagen. Pero no todos los del codominio provienen de alguno del dominio. ¿Te acordás Claro. de eso? Así que el codominio va a ser todo R3. Después vamos a ver que la imagen va a ser sí un subespacio de R3. ¿Entendiste? Sí, gracias. Muy bien. Acá uno podríamos decir probar que es transformación lineal. Les dejo para ustedes. Después vamos a hacer algún ejercicio de probar qué es transformación lineal.
con polinomios, pero por ahora, entonces el dominio era esto, no todo, sino eso. Bueno, entonces vamos a definición de núcleo de una transformación lineal. Ustedes me frenan, chiques, si voy muy rápido, si no me entienden, si quieren preguntar, bueno, ya lo saben. Bueno, núcleo, va a ser un subconjunto, ¿no? Vamos a decir, sea T, que tiene dominio en B, codominio en W, tal que T es una, ya ahora las que no son transformaciones lineales no me interesan. Acá ya me quedo solo con las que sí son transformaciones lineales. Entonces voy a tener acá B, acá W, ambos son espacios vectoriales, por supuesto, y se establece una función que toma estos elementos de acá, los lleva acá, pero no cualquier tipo de función, sino una que sea transformación lineal. Y entonces, bueno, como acá seguro está el nulo, porque es un espacio vectorial, todos los espacios vectoriales tienen vector nulo, yo estoy segura que el 0b va a ir a parar ahí. Pero capaz que también hay otros que van a parar ahí. Miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito que se me ocurra sencillo, ¿no? Vamos a poner de P de R3 en R2, tal que T de X1, X2, X3 es X1, X1. Entonces, fíjense, ver que si yo hago el T del 0, 0, 0, yo lo hago como al revés, si no me cuesta, bueno. ¿Cuál es el 0, 0? No hay dudas, ¿no? Porque es X1, X1, el X1 vale 0. Esto yo les aseguro que es una transformación lineal, no hay ningún problema. Y ahora digo, T del, por ejemplo, 0, 2, 3. ¿Cuánto me da el T del 0, 2, 3? También el 0, 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Solamente tenés X1. ¿cómo? Porque solo Solamente. tenía el X1, pero podría ser otra, puse un ejemplito cualquiera, esto es un ejemplo. Bueno, todos aquellos que cuando yo los transforme van a caer al 0, a todo esto se le llama núcleo de la transformación. Ahora lo escribo, ¿no? Pero son todos los vectores del dominio que cuando los transforme van a dar el 0. Es decir, núcleo de la transformación son los vectores B del dominio, ¿no? Porque la transformación tenía un dominio en B, un codominio en B, en W, yo sé que es una transformación lineal, los B del dominio, tales que cuando los transforme me van a caer al 0W, que es el nulo del codominio. Esto es el núcleo de una transformación lineal. Se demuestra, lo voy a hacer, demostramos que es un subespacio vectorial. Por eso le vamos a poder buscar una base y la dimensión. Demostramos que es un subespacio vectorial. Y acá nos tenemos que acordar que teníamos que demostrar, ¿no? Vamos a decir, el núcleo de la transformación está incluido en B, primer cosa, o sea, es un subconjunto de los vectores del espacio vectorial B. Sí, porque son aquellos del dominio que al transformarlo me llevan 0, o sea que seguro. Y después tenía que demostrar, primero, que el nulo del espacio vectorial era el 0B, pertenece al núcleo, y ya sé que sí, justamente de entrada dije, fíjense que el nulo va al 0, o sea, pertenece al conjunto, el conjunto ahora es este, ¿no? Pertenece al conjunto y digo sí, porque
el transformado del 0B, yo sé que por definición, una de las propiedades, tiene que dar 0W. No por definición, sino por una propiedad. Entonces se cumplió la primera. Después, que se acuerdan, me parece que le poníamos I, ahora, y yo decía, sea algún B1 que pertenece al núcleo de T, y un B2 que también pertenece al núcleo de T. Y entonces yo me preguntaba, ¿B1 más B2 pertenece al núcleo de T? Entonces, si B1 pertenece al núcleo de T, esto es una pregunta, no lo sé. Pero si B1 sí sé que pertenece al núcleo de T, yo sé que T de B1, no sé cuál será B1, pero T de B1 es el 0W. Y si B2, no sé quién es, pero si está en el núcleo de T, yo sé que T de B2 va al 0W. Y entonces ahora digo, bueno, a ver, ¿cuánto valdrá T de B1 más B2? Me lo pregunto porque quiero saber si me da el 0W. Pero como es una transformación lineal, esto va a ser igual a T de B1 más T de B2. Esto porque T es una transformación lineal, si no, no se cumpliría, ¿no? Entonces me quedó que T de B1 más B2, o sea, el vector suma, también va al 0, porque me va a quedar 0W más 0W, ¿no? Esto más esto. Entonces, B1 más B2 pertenece al núcleo de T, que es lo que tenía la segunda. Y ahora la tercera, para demostrar que es un subespacio vectorial, tenía que decir, para todo elemento del cuerpo, cuando yo haga T de alfa B1, yo ya sabía que B1 estaba en el núcleo, T de alfa B1 pertenece al núcleo, o sea, cuando yo multiplique por cualquier alfa, y bueno, a ver, voy a ver, T de alfa B1, sé que es alfa por T de B1. Esto es porque T es una, si no, no, transformación lineal. Y entonces, esto me queda, entonces vamos a poner así, T de alfa B1 es alfa por 0W, porque T de B1 estaba en el núcleo, ¿no? B1 pertenece al núcleo de T. Entonces, T de alfa B1 pertenece al núcleo, y bueno, alfa por 0W es 0W para todo alfa. Entonces, alfa B1 pertenece al núcleo de T. Como se cumplieron las tres cositas, entonces puedo decir que el núcleo de T es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. ¿Estamos? A ver, vamos a poner un ejemplito para buscar ejemplo. Muy sencillo, ¿eh? A ver, vamos a decir, sea T, T, un polinomio, porque sí, sea T de R2 por 2 en R2, tal que T de AB, acá también digo T de AB, CD, porque AB, CD es el vector B, ¿no? Que es una matriz. Me queda A menos B, C. Entonces la pregunta es hallar el núcleo de T. Muy bien, es un subespacio. Y vamos a decir base, que dé una base y la dimensión. Si es un subespacio. Bueno, ¿qué tengo que buscar? Por lo pronto, este conjunto, que es un subespacio, ¿son vectores de qué tipo? ¿Qué tipo de vectores van a estar en el núcleo? ¿Qué me dicen?
Y todas las matrices de 2 por 2. Claro, matrices de 2 por 2. No todas, sino algunas. A, B, C, Solo D. las que hacen que T de 0. Exactamente. Matrices, acá digo qué tipo de vectores son. Matrices, tales que cuando haga T de ellas, me dé el 0, 0 del codominio. Y entonces voy a ver cuáles son esas. Voy a seguir, voy a decir, núcleo de T son las matrices A, B, C, D, DR, 2 por 2, tales que, y en vez de decir T de A, B, C, D, vengo a escribir quién es. Ya es, yo sé que el transformado de cualquier matriz es un vector de este tipo. Entonces, tal que A menos B y C sean el vector nulo. ¿Y esto qué me está diciendo? Que A menos B tiene que ser 0 y que C tiene que ser 0, ¿no? Entonces digo, bueno, el núcleo de T, y acá escribo el genérico, está formado por matrices, que A es igual a B, ¿no? Y C vale 0. O sea, pongo B, B, 0, y de D no me dicen nada, así que pongo D. Esto para todo B y D. Son las que tienen este formato, B, B, D. ¿Se entiende? Entonces puedo decir que las que tienen este formato, B, B, 0, D, las puedo escribir como B por 1, 1, 0, 0, más B por 0, 0, 0, 1. Entonces ya sé, como estas dos matrices son LI, entonces una base, por total ya sé que es un subespacio, entonces base del núcleo son esas dos matrices, 1, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Y entonces la dimensión, ¿cuál es? 2. Exactamente, 2. ¿Se entendió? O sea, los que generan la base del núcleo, digo, los que generan el núcleo son dos generadores solamente, ¿no? Exactamente, estos dos generadores, que además son LI, por eso le puse base, fíjense, cualquier combinación lineal de ellos van a tener este formato, ¿no? Entonces, cuando los transforme, ¿no? Voy a decir cualquier cosa, a ver, por ejemplo, no sé, voy a hacer 2 por este más 3 por este. Me va a quedar el 2, 2, 0, 3. A ver, este pertenece al núcleo de T. Vamos a verifico. Verifico. Lo voy a transformar. Transformado de 2, 2, 0, 3. ¿Qué me decían? Que la transformación era la primer, era A menos B y C. O sea, 2 menos 2, a esto le llamo A, B, C y D. 2 menos 2, 0. O sea, 0, 0, efectivamente. Me dio 0. Sí, es una combinación lineal. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que es el núcleo de una transformación lineal? Es un subespacio vectorial, que sus transformados son el nulo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos ahora a imagen, que no hay demasiado secreto, porque imagen es lo mismo que ustedes conocen de imagen en una función común, pero vamos a escribirlo. Imagen. De una transformación lineal. Muy bien. Y entonces es la misma cosa que ustedes definían
Si yo tengo acá el dominio B, acá el codominio W, sea T de B en W, tal que T es una transformación lineal. Ya ahora no nos importan las que no lo son, ¿no? Y entonces, claro, todos los vectores del dominio van a tener su correspondiente en el codominio. Pero dentro del codominio puede pasar que haya vectores que no son la imagen de nadie. Estos que sí son la imagen de alguien, esto es todo el dominio. Porque el dominio tiene que ser completo. Pero llega del otro lado a un conjunto que también se demuestra que es un subespacio. Dentro de este está el nulo. Porque sabemos que el 0b va a ir ahí, o sea que está en la imagen. Es decir, vamos a poner la definición. Vamos a decir, la imagen de una transformación... Perdón, pregúntame de vuelta. Digo, ¿no? Que si la imagen entonces incluye al núcleo de la transformación. No, porque el núcleo estaría acá. Y son todos Están en que el van al dominio, cero. claro. ¿Entendés? Esto sería el Sí, sí. núcleo. En cambio, la imagen está acá. ¿Está Claro. bien? Sí, sí. Para hacerlo más, mira, Tuki, vamos a hacer eso acá. Esto y esto. WB. Entonces, los del núcleo van al 0. Pero todos van a la imagen. Esto es el núcleo. Y todo esto es la imagen. ¿Se entiende? Acá voy a borrar esto porque si no los voy a confundir. Porque yo lo que quiero mostrarles es el 0B va, sí, al 0W seguro. Y después todos los de acá van a caer, ¿no? Todos van a ir a parar a este conjunto. A este, que es la imagen. No sé si se entiende el dibujito, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a definir. La imagen de T son los vectores W del codominio, tal que existe un B del dominio, en el que W es el transformado de ese B. O sea, son aquellos que son los transformados de alguien. Son aquellos que son los transformados de alguien. Ahora, a ver, por ejemplo, hace un ejemplo medio rápido le vamos a poner, le voy a poner, o el ejemplo anterior, ¿no? Que era T de R3 en R2, tal que habíamos dicho que T de X1, no, bueno, no importa, les pongo otro, X2, X3 es igual a X2 más X1 más X3 y acá X2 más X3. Entonces pregunta, el vector 1, 0, ¿pertenece a la imagen? ¿Qué me dicen? El 1, 0. ¿Existirá algún X1, X2, X3 que al ser transformados vayan al 1, 0? A ver, pensemos. 1, 0 tendría que ser igual a X2 más X3, X2 más X3. ¿Existirá? No existe. No, no existe. No existe.
¿no? No existe x1, x2, x3. Quiere decir que entonces el 1, 0 no pertenece a la imagen. ¿Se entiende? En cambio, no sé, el 2, 2. ¿Pertenece a la imagen? Sí, este sí. Este sí, fíjense. 2, 2 tiene que ser x2 más x3, x2 más x3. O sea, cualquier vector tal que 2 sea igual a x2 más x3, ya tengo, por ejemplo, no Profe, sé. eso está pasando porque la imagen no es linealmente independiente, ¿no? Bueno, la imagen también es un subespacio vectorial y los subespacios vectoriales no son linealmente independientes porque están Claro, formados por infinitos vectores. Lo que está pasando es que la imagen no es todo el codominio, eso es lo que claro, está sí, sí. pasando. Que hay vectores que sí están y hay vectores que no. Acá digo, por ejemplo, no sé, el vector 1, 2 y que el x3 sea 0, este pertenece a la imagen. Cuando hago x2 más x3 me da 2, ¿no? T del 1, 2, 0, me queda 2 más 0, 2 más 0. Vean que hay infinitos, ¿no? Hay infinitos B, tales que T de B me da el 2, 2. O sea, si yo pienso que acá tengo R3 y acá tengo R2, ¿no? Que era esta transformación, entonces acá tengo la imagen. Pero acá estaba, por ejemplo, el 1, 0, no estaba dentro de la imagen. En la imagen estaban todos aquellos, en este caso, justo, en el que la primera componente y la segunda eran iguales. Pero a lo que voy es que si yo agarro algún vector de acá, voy a tener muchos, en este caso, ¿no? Que vayan al mismo. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿No? Acá encontré uno, pero hay infinitos. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver es cómo, bueno, se demuestra, los dejo para ustedes, que la imagen es un subespacio del vector, del conjunto W, o sea, del codominio. De W. Se demuestra, les dejo para ustedes que demuestren porque me da fiaca y para qué seguir demostrando que los voy a cansar. Bueno, cómo buscar la imagen? Miren esto, ¿cómo hallar la imagen? Y voy a decir lo siguiente, voy a decir, W pertenece a la imagen, en general lo ponemos, no me acuerdo, casi en la guía lo ponen con una, bueno, no importa, con doble, no, con una sola. Y esa la dejan para los números, no sé, los intervalos. Bueno, cualquier cosa. W pertenece a la imagen de T, si y solo si existe un B del dominio tal que W sea igual a T de B. Pero si tengo una base del dominio, si, vamos a decir primero, ¿cómo hallar la imagen? Si B
tiene dimensión finita, si no, no. Tiene dimensión finita. Solo estoy pensándolo en este caso. B, que es el dominio, tiene dimensión finita. Entonces quiere decir que voy a poder encontrar una base del dominio. Esto es base de B, ¿no? Entonces, W pertenece a la imagen si y solo si existe un B, tal que W esté de B. Pero esto, si solo si, W es igual a TD, si este B1, B2, Bn es base, puedo decir que esto es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn, ¿no? Pero como es una transformación lineal, voy a decir que W es alfa 1 por T de B1 más alfa 2 por T de B2 más alfa n por T de Bn. Es decir, que W, miren, si solo si, W va a pertenecer al subespacio generado por los vectores transformados. Ahora lo explico mejor, pero... Y entonces, ¿qué llegué? Yo salí de que W pertenece a la imagen. Y llegué a decir que W también pertenece al generado por esto. Pero también puedo ir para atrás. Cualquier W generado por esto, lo puedo escribir de esta manera, y entonces al W lo puedo escribir de esta otra, ¿no? Puedo ir para atrás, y entonces decir que W está en la imagen. Es decir, acá demostré que la imagen está incluida en el generado por los transformados de una base, cuando demostraba para allá, y también demostré la otra parte, porque demostré ida y vuelta. Y los generados por T de B1, T de B2, tiki tiki, T de Bn, está incluido en la imagen. Quiere decir que la imagen directamente es el conjunto generado por los transformados de una base del dominio. Entonces, vuelvo a ver. ¿Cómo hallar la imagen? Esto es lo que estoy tratando de hacer. Digo, B tiene dimensión finita. Entonces busco una base de B. Y entonces digo, transformo a cada vector de esa base. Y estos van a ser vectores, obviamente, que estén en W, por supuesto, ¿no? Porque T de B1 va a ser un vector de W, T de B2 de W. Bueno, el conjunto de todos los generados por eso me da la imagen. Esta es una manera de encontrar la imagen en estos espacios vectoriales cuya dominio tiene dimensión finita. Vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a hacer una cosa, porque me falta un poco y no me quiero retrasar. Total, hasta la 1 tenemos tiempo. ¿Hacemos un pequeño recreo? ¿Les parece hacer un pequeño recreo? Y que vaya yo a tomar agua, ustedes también al baño, y después volvemos y seguimos un rato más, así terminamos lo que había pensado. 10 minutos, Gianfranco, 10 minutos, no más. Pero bajamos. ¿Estamos? ¿Puede ser? Bueno, Dale, voy a perfecto. dejar de grabar así no se hace tan largo. ¿Podría poner la hoja así termino de copiar? Sí, déjenme que detengo la grabación.